El Señor nos continúe bendiciendo a todos, hijos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Saludes a uno de mis grados favoritos, el grado de 9.2. Los quiero mucho, los extraño mucho, tengo ganas de encontrarme rápido con ustedes para que sigamos trabajando así como a nosotros nos gusta, ¿de acuerdo? Hijitos, bienvenidos, arrancamos ya semana número 37 y supongo que ya tienen listo el trabajo que les pedí de este libro. A propósito, se los mandé por en PDF para que les quede mucho más fácil leer. Ustedes deben haber leído el libro del capítulo, de la página 13 a la 28, y hoy vamos a hacer un resumen en este video del capítulo 29 al 44. Listo, ahí vamos a encontrar el siguiente tema de esta lectura que estamos haciendo en esta semana. Primero les voy a pedir el favor que oremos. Yo soy cristiano, soy pastor cristiano, y me encanta cuando tiene que ver con esta parte de temas bíblicos, o por lo menos la forma en la que estamos haciéndolo en estos últimos días, hacerlo de una manera reverente delante del Señor, así que les pido que me acompañen. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación que te pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor. Alabo y te glorifico, Señor, y te doy gracias, Padre Santo, por permitirme, Padre Celestial, esta oportunidad de comunicarme con los muchachos de esta manera. Perdóname, Padre Celestial, si no estoy haciendo las cosas de la manera que debo hacer, pero hago mi mayor esfuerzo, Señor, y todo lo que quiero es alabarte, exaltarte y glorificarte única y exclusivamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El libro, el capítulo anterior que pudimos leer, compartir por medio del anterior video, estudiar, hablábamos acerca de Pedro. Listo, y cómo Pedro, teniendo una personalidad y una forma de ser, en él se manifiesta un cambio que el Señor termina utilizando para expansión de su palabra. Bueno, el capítulo que viene, el capítulo que seguimos hablando de este mismo personaje en una situación y en un suceso que lo lleva a él a cambiar aspectos de su vida, y vamos a leerlo. Vamos a estar pendientes para que tengan sus Biblias, hijos, a la mano, y si no lo tiene, vaya, pause un momentico el video, va corriendo, trae la Biblia y la trae nuevamente, porque vamos a estar analizando, ¿listo?, este aspecto. ¿Qué tarea van a hacer ustedes? Yo voy a estar dictando como unos puntos principales. Ustedes van a hacer un resumen de esos títulos o esos puntos principales, cómo han afectado su vida, cómo han mejorado y qué experiencia han tenido ustedes ahí. Recuerden, hijos, que esto es escribiendo. Cuando lo tengan escrito en el cuaderno de religión, lo toman foto y lo suben, por favor, lo mandan al correo electrónico o me lo mandan por el WhatsApp. Ustedes tienen, la gran mayoría, si no todos, tienen mi número de celular, y los que no lo tienen, pues yo les he mandado por medio de la profesora Marta el correo electrónico a donde lo pueden enviar. Listo, entonces vamos, ya llegaron con la Biblia, ya están ahí sentados. Vamos a mirar entonces Lucas, listo, el Evangelio según San Lucas, y vamos a mirar lo que dice el capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Listo. Pido perdón, pasan carros, no se extrañen si pasa gritando el de la mazamorra, ¿no? Barrio Popular, Distrito de Agua Blanca, pasan cosas raras, y aquí acaba de pasar un carro, por eso el ruido. Ahora, retomo. Cuando uno lee Lucas, y uno lee el capítulo 1, uno ve que Lucas empieza basado en historias que tal vez creen los expertos fue dicho por la misma María, por Pedro o por Pablo. Empieza Lucas a hacer su investigación de cómo fue el nacimiento y ministerio de Jesús,
Y allí en medio de ese proceso, en el primer capítulo vemos eso, el nacimiento. En el segundo vemos el crecimiento. En el tercero ya vemos cómo Jesús va hasta donde Juan el Bautista para ser bautizado. En el cuarto capítulo de Lucas vemos cómo Jesús entra a la casa de Pedro y ahí sana a su suegra, lo cual nos lleva a entender de que ya Pedro tiene conocimiento del ministerio de Jesús. Solamente que por lo que miramos aquí en los capítulos 13 en adelante, vamos a mirar que Pedro tiene una visión de Jesús, teniendo en cuenta lo que él ya ha visto, los milagros que sanó a unos leprosos, que enseña de una manera impactante en la sinagoga, que puede levantar enfermos de su cama. Recuerden lo que acabamos de decir, él acaba de sanar a la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro, de una manera muy bonita, dice la Biblia que se para y le sirve a Jesús. De aquí lo que estamos viendo y notando es que Pedro ya tiene un conocimiento previo de lo que implica Jesús en su vida. Jesús ya conoce a Pedro, ya fue a su casa, y Jesús va caminando y se encuentra con esos. Junto a Pedro, dice que están las personas que trabajaban con él y dos de sus socios son Jacobo y Juan. Y aclara, nos dice que Jacobo y Juan eran hijos de un tipo que le llaman el trueno, es el papá de ellos, y nos cuenta y nos dice que ellos están listos, ellos acaban de terminar, trabajaron toda la noche tratando de pescar y no habían encontrado nada, y que allí en ese momento se desplazan ya a la orilla, tal vez vencidos, derrotados, a recoger, a lavar y a organizar lo que habían tenido durante el día, y si de pronto alguna de las redes estaba rota, pues organizarlas. Nosotros, ¿qué podemos notar aquí? Jesús es un escultor de vidas. ¿Listo? Recuerden que el libro que estamos leyendo, que se llama Cincelados por el Maestro, entonces vamos a mirar que Jesús, o Dios, es el escultor divino para trabajar en tu vida y en mi vida. Pero Él no trabaja con mármol, ¿verdad? Sino que trabaja directamente con nosotros, con seres humanos, y estamos en ese proceso permanente de ser moldeados. Dios inicia un trabajo serio mostrando mucho interés por lo que está realizando, y para ser efectivo ese cincel debe estar trabajando en nuestras vidas, en nuestro conocimiento, en nosotros mismos, porque como estábamos mirando el capítulo anterior, usted debe conocerse a sí mismo para poder saber entender qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Listo? Entonces, uno de los primeros puntos es que Dios es un escultor, y Dios está esculpiendo tu vida. Y Cristo es un maestro creativo. Cristo es el mejor docente, es el mejor pedagogo en la historia de la humanidad, porque utilizaba elementos muy básicos, muy de la vida diaria, para ahí en ese momento y de esa forma sacar unas enseñanzas fundamentales para la vida de todas las personas, para los que lo escucharon en aquella época y para los que lo estamos escuchando, leyendo y atendiendo en esta época, en estos momentos. Él emplea esas experiencias comunes y corrientes de tu vida y de los discípulos para enseñar algunas lecciones que a veces parecen que no son tan frecuentes. Cuando miramos hace 8 días, miramos que la Biblia fue escrita por un grupo amplio de personas. Bueno, pues parte de esas personas que están escribiendo la Biblia son personas tan humildes como simples pescadores de la época. Esa es una vocación que los preparó para un nuevo llamado. Listo, cuando nosotros entendemos el trabajo del pescador y la forma en la que Jesús utiliza el aspecto de ser pescador, luego para convertirlo en pescadores de alma, nosotros notamos que hay un cambio. Por ejemplo, la búsqueda de Pedro, la búsqueda de sus socios por el Mesías, en ese momento que se encuentran con Jesús, ellos entienden que ha terminado, pero el encontrar y el que haya terminado la búsqueda no quiere decir que haya terminado su trabajo, lo que tienen que realizar.
nosotros, y en la vida de Pedro se manifiesta, pueden haber cambios momentáneos, pueden haber cambios de un momento a otro. En este caso, ¿qué es lo primero que analizamos en la lectura que acabamos de hacer? Pedro está reunido con su gente, acaba de terminar una noche de trabajo dura y ahí están ellos recogiendo. Es más adelante cuando leamos vamos a darnos cuenta que no cogieron nada. Y ellos están terminando su trabajo, están tal vez cosiendo redes, lavándola, limpiándola. Y una de las preocupaciones de ellos es que terminó el día y no lograron nada. Sin embargo, ellos tienen ahí sus barcos. Y Jesús lo que necesita es algo tan sencillo como algo que ellos poseen, como algo que ellos tienen y que en ese momento no están realizando una tarea fuerte con ellos. Y a pesar de que están ocupados limpiando su herramienta de trabajo, el Señor les pide el favor que lo dejen subirse a la barca y que se alejen un poco que se alejen de la orilla, que se alejen un poquito para él poder enseñar, y ellos hacen caso, ellos obedecen, ellos hacen el favor que está pidiendo Jesús y se desplazan. Listo, ahorita, ¿qué analizamos ahí? Cuando yo digo que todo puede tener un cambio, todo puede traer el cambio en un día, Dios puede cambiar las cosas en un día, si te dispones. Ahora te pregunto, a ti jovencito, a ti jovencita, ¿qué tienes tú que puede ser útil para el Señor? ¿Qué tienes tú que puede el Señor utilizar para hacer su obra? ¿Listo? Esa es una de las primeras preguntas. También la apuntan, la resuelven y la realizan. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué posees tú para poder hacer un trabajo, para poder decirle al Señor, tienes esto a la orden? O que si el Señor te lo pide, tú puedas decir, claro, hagámoslo. ¿Tú estás en capacidad? Miren, cuando ellos encuentran eso, hace unos pocos meses, Pedro había podido, puede que hace unos pocos meses Pedro hubiese conocido a Jesús, y puede que Pedro haya asistido a muchas de las predicaciones que había hecho Jesús, pero solamente en ese instante y en ese momento es que hay un verdadero reconocimiento. Ahora es Jesús el que viene a él, caminando así a lo largo de la playa, viene directo hacia donde él está. Y cuando ve a los hermanos, a los hijos de Zebedeo, a los dos hermanos, a Andrés, a Juan, y se encuentra con Pedro, que es socio de ellos dos, tirando las redes, entonces ahí es cuando hace el llamado. Tú puedes estar muy ocupado, hijo, tú puedes estar total y absolutamente ocupado, jovencita, pero cuando el Señor hace el llamado, uno no puede evitarlo. El Señor necesita gente que está muy ocupada. Ahora, ¿cómo reaccionas tú ante ese llamado? Segundo punto, ¿cómo has reaccionado tú ante ese llamado que el Señor te ha hecho? Pedro se maravilla, así reacciona Pedro a ese llamado. El solo hecho de estar dentro de un bote no es una condición suficiente para ser reconocido como un pescador experto. Es más, Pedro y sus compañeros tuvieron una noche difícil. Vamos a leerlo. Dice, y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. La noche de trabajo de Pedro y sus compañeros fue malita, no pescaron. Hijos, haga de cuenta, si tu papá tiene un negocio, si tu mamá tiene un negocio, o tu mamá salga a vender, a trabajar, y que ese día no venda absolutamente nada. Piensa en que tú sales a hacer algo y ese día no pudiste hacer absolutamente nada. Pues bueno, en términos humanos nosotros hablamos o nos referimos de los días así como días malos, como días no efectivos. ¿Listo? Cuando dice que ellos están allí remendando, llama la atención que la Biblia no nos dice si hay una conversación o no entre ellos. Es más, la impresión que nos da es que tal vez al no pescar nada y estaban tal vez en una actitud de me vencí, no pude lograrlo, y estaban ahí terminando de limpiar la red, y por eso ellos se sorprenden cuando Cristo les dijo que vayan un poco más adentro de la orilla para pescar. Dice en el versículo 6, y habiendo hecho, dice el versículo 5, respondió Simón y le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Esto se asemeja más, hijo, a ese sentimiento de frustración que puedes tener en tu vida. Cuando tienes un anhelo de lograr algo y por ninguna parte se ve. Hiciste el esfuerzo, trabajaste duro, te concentraste, pero honestamente notas que como que no, lo único que hice fue cansarme porque no logré lo que esperaba, no logré lo que quería. ¿Listo? ¿Cómo reaccionas tú ante esa situación donde tienes esa sensación de me vencieron y sin embargo tienes un llamado para hacer algo distinto a lo que venías haciendo? Bueno, pues el siguiente punto es que uno debe ser obediente. ¿Listo? Ojo, llevamos varios puntos. El otro, el que sigue, es que uno debe ser obediente. Existían muchas razones por las cuales, por parte de ellos, que eran los pescadores expertos, los que han pasado toda la noche, ante esa petición que hizo Jesús, dijeran que no va a pasar nada, esto aquí vamos a quedarnos en las mismas. Yo ya pesqué toda la noche, el pescador soy yo, usted es un predicador, usted es un excelente profeta, pero aquí el pescador soy yo ya estuve toda la noche tirando la red y no cogí nada. Miren, si uno analiza los tiempos en los que Jesús estaba pidiendo que echaran la red, era un tiempo equivocado. En Galilea la noche y sobre todo la madrugada se constituía en el tiempo más apropiado para la pesca. Y esto explica por qué estaban toda la noche los pescadores. No habían cogido nada durante la noche, pero la noche ofrecía más posibilidades para pescar. ¿Qué pasa? Según yo leí, el reflejo de la luz para los peces, que se alcanza a ver tal vez la barca flotando sobre ellos y el movimiento, puede asustar a los peces y que los peces se alejaran. ¿Listo? Ese es mi primer punto. Otro punto de las cosas que leí es que, sobre todo en lagos como el de Getsemaní, del cual está hablando la escritura, es muy rica en lo que tiene que ver con plantas a las orillas del lago, donde plantas de las cuales los peces se acercan para comer. ¿Listo? Entonces era durante la noche, porque no había el reflejo, no se notaba el reflejo, el sol no mostraba el reflejo a los pescadores que estaban ahí, y más cerca a la orilla por la cantidad de plantas que había. Era improbable que en la parte más honda se pudiese pescar, porque aunque también había en la parte más abajo, el lago era demasiado profundo. Sin embargo, ellos obedecen y llevan la barca hasta el lugar donde ellos dicen y lanzan la red donde ellos dicen. Esa noche en particular los peces como que no tenían hambre, porque no eran atraídos ni por el movimiento de las redes o por el agua, y ninguno, según lo dice Pedro, ninguno había caído durante la noche, pues mucho menos iba a caer durante el día que hace tanto calor. Otro punto es que, según lo que se está diciendo, es el lugar equivocado, que es lo que acabo de comentarles. Miren, todo pescador sabía que el mejor sitio para pescar era, como les está explicando, la orilla, y no en las aguas profundas. Y solamente un carpintero, o sea, Jesús era carpintero, Jesús no era pescador. Y una persona que no conoce el trabajo de otro, pues desconoce, valga la redundancia, las reglas tradicionales. Insensato no, pero no pudo escapar de la petición o esa orden tan clara de Jesús de llevar los barcos un poco más allá. Sin embargo, Pedro obedece, a pesar de las dudas, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las pocas posibilidades. Pedro obedece. Ahora, ¿tú obedeces al Señor? ¿O tú sigues en contra de lo que el Señor te ha llamado? Mire que no estoy juzgando a nadie, voy a hablar en primera persona. Mis papás, cuando yo tenía unos 15, 16, 17 años, mis papás ya eran cristianos, yo no. Y a pesar de que mis papás todo el tiempo me estaban hablando, a pesar de que mis papás colocaban música cristiana, la música que yo escuchaba no era muy cristiana, que digamos. No era muy espiritual, que digamos, de hecho era todo lo contrario. Mi manera de actuar y mi manera de comportarme en algunos espacios o en algunos aspectos
no correspondían al testimonio que mis papás querían o pretendían para mí. Las cosas que yo hablaba, las conversaciones que tenía, los amigos que tenía, definitivamente no estaban muy acorde a lo que mis padres querían para mí. Estoy seguro que Dios, por medio de mis papás, me hizo cualquier cantidad de llamados para que yo llegara a sus pies y simplemente yo no obedecí. Ahora, ¿tú estás obedeciendo? ¿Qué tipo de música estás escuchando? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Con qué tipo de personas estás hablando? ¿Te estás mezclando? ¿Estás escuchando las recomendaciones de tus papás? ¿O estás siendo rebelde ante el llamado que el Señor te hace y te está haciendo en este momento? ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta? Pedro entrega a Jesús aquellos elementos que tiene él y que le pueden servir. En este caso estamos hablando de un bote, de un barco. Ahora te pregunto, ¿tú estás dispuesto a entregarle al Señor aquellas cosas que tú posees o quieres atesorarlas porque pareces así, Nicolás? ¡Mi precioso! ¿No? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Estás dispuesto a entregar todos tus elementos, todas tus cosas en manos del Señor para que Él las utilice conforme Él considere justo, necesario o conveniente? Mire, Pedro salió del mar con un bote vacío, pero lo entrega a Jesús para que Jesús pueda enseñar. Entra en el bote, va a un mar adentro, y cuando llega, él se va con un bote vacío, pero vuelve con 2 botes llenos, total y absolutamente sorprendido por ese milagro, por la cantidad de peces, por la cantidad de pescados que cogió, al punto de que él saca y tiene que llamar a otro grupo para que venga y le ayuden a sacar, y dice que las barcas quedan tan llenas que parece que ya se fueran a hundir. Lo vemos en el capítulo, versículo 6 en adelante, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que las barcas se hundían. Cuando uno pone de su parte, cuando tú te animas y le entregas al Señor todos esos aspectos y todas esas cosas de tu vida personal y las pones al servicio del Señor, se presenta un cambio y la bendición va a ser muy, pero muy, pero muy grande. ¿Listo, hijos? Ahora, pregunto, ¿estás dispuesto? Este es otro punto al cual tienen que responder. ¿Estás dispuesto a entregar al Señor aquellos aspectos de tu vida que tú atesoras, que son tuyos y que no quieres compartir con nadie más? Tú decides. La pregunta está lanzada, ¿listo? Tú decides. Lo particular es que siendo Pedro un pescador de hombres, siendo Pedro un pescador de peces, valga la redundancia, se encuentra con un verdadero pescador. Vamos a mirar en la Biblia qué dice de los versículos 7, de versículos 8 en adelante. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor ha hecho un llamado a todo el pueblo, a toda la humanidad. No todos escuchan, por esto el libre albedrío. Tú tienes derecho a escoger, ¿listo? No todos escuchan. Pero cuando tú escuchas y tienes el llamado del Señor, tienes una misión. Y esa misión, de obligatorio cumplimiento, trae unos beneficios. Miren, Cristo no se hizo socio de Pedro. Con esto, entonces, hagamos una cosa, salgamos todos los días, donde usted me diga yo he hecho, nos tapamos en plata sacando pescado a lo loco. No, Pedro no dijo eso, Jesús tampoco lo propuso. Pedro se prepara después de esto para adorar al Señor. Lo primero que él hace es adorar. Él se postra, reconoce su pecado, oído. Él ya sabe que Jesús ha hecho milagros, como el de
sanar leprosos. Él ya sabe que Jesús ha dado testimonio de sí mismo en las sinagogas a donde ha entrado. Pedro ya sabe que Jesús tiene la habilidad de sanar porque sanó a su suegra. Y ahora Pedro sabe que Jesús tiene el poder de proveer para las necesidades de él y de su familia. Y Pedro adora al Señor, reconoce que es pecador y se manifiesta con el deseo de estar al servicio de Dios. Estoy seguro que tú has visto milagros dentro de tu casa. Yo estoy seguro que tú has visto milagros en tu vida. Estoy seguro que a alguien de tu familia algo sorprendente ha tenido que pasarle que te ha llamado la atención. La provisión que tienes en tu casa. El que tus acudientes tengan trabajo. Muestra el milagro y esa obra que el Señor está haciendo en tu vida. Pedro, a raíz de ese milagro que hacen, Pedro encontró un verdadero pescador, pero no un pescador a su estilo, sino un pescador de hombres. ¿Estás dispuesto tú a hacer lo mismo? A escuchar a Jesús. Y dentro de ese llamado que el Señor está haciendo en este momento a tu vida, afrontar las situaciones de una manera distinta, exponiéndote y pidiéndole a Dios que te permita participar en esas actividades que Él te está mostrando. Estamos dispuestos a trabajar a ti también, como lo hizo hace 2000 años con Pedro. Te está haciendo el llamado a decirte que te quiere convertir a ti, jovencita, a ti, jovencito, en un pescador de hombres. Lo único que tienes que hacer es disponerte a servirle al Señor. Bueno, hijos, como ya les había contado, hay unos puntos, unos títulos que van cambiando el tema. Si ustedes me dieron mover la mano ahora que está aquí con las diapositivas, ustedes van a tener que analizar el video. Supongo van a tener que verlo varias veces, y con respecto a los puntos de los que yo he hablado, van a hablar y van a escribir en sus cuadernos la aplicación de cómo, qué tanto de eso ha sucedido en su vida personal y cómo van a afrontarlo. ¿Listo? Lo hacen en el cuaderno, hijos, le toman fotos, lo mandan al modo por correo electrónico o al WhatsApp. ¿Listo, hijos? Que el Señor nos continúe diciendo: chicos, otra cosa, para los pelados que están debiéndome trabajos, por favor, entréguenme a tiempo. Y por último, chiquitos, la mayoría de ustedes, por no decir que todos, tienen mi número de celular. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún inconveniente, ustedes me escriben al WhatsApp, y apenas yo lo lea o escuche el audio, si es un audio que usted me manda, apenas yo escuche o lea, les voy a dar respuesta a las preguntas que ustedes me estén solicitando. Por favor, no dejen de preguntar. ¿Listo? Que el Señor los bendiga, hijos. Saludos a la familia.